Buenas tardes. Bueno, hoy continuamos con el curso de terapia intensiva para enfermeros. El tema que va a tocar es la monitorización hemodinámica. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor universitario y trabajo en instituciones tanto educativas como de salud, como profesor y como instructor de campo práctico. Bueno, ahora empezamos la clase, lo que sí voy a sacar un poquito mi cámara y ahí empezamos. Bueno, el tema es monitorización hemodinámica, como habíamos dicho, ¿sí? El papel de enfermería en el manejo del catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico, como presión en diferentes cavidades y grandes vasos. Se realiza un cálculo del gasto cardíaco, medida de la temperatura central y la saturación venosa mixta. También se pueden administrar fármacos y se pueden extraer o tomar muestras de sangre. Ya algo habíamos hablado en clases anteriores de este tema, pero lo tocamos muy por arriba, ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Acá tenemos esta imagen, donde hay, bueno, esta es la solución estéril, estas son válvulas de clampeo, o sea, a partir de acá se puede clampear y cerrar, ¿no?, el paso de esta solución estéril, esta es la tubuladura, la jeringa de 10 centímetros, acá tenemos una llave de 3 vías, acá tenemos el catéter proximal y las distintas luces, ¿no? Válvula para inflar el balón, este es el catéter de Swan-Ganz propiamente dicho, la terminal para el control del gasto cardíaco, el cable, el conector, orificio distal, y acá está el balón, ¿no? Acuérdense en que se tiene que insuflar para medir distintas presiones, ¿sí? El termistor, el orificio proximal, y bueno, acá está el monitor donde se conectaría el catéter de Swan-Ganz para que se vea visualizado en el monitor los valores que estamos buscando, ¿no? Que es la computadora de gasto cardíaco también. Y el cable conector. Acá, bueno, el catéter de Swan-Ganz con las distintas luces, ¿no? Fíjense, una amarilla, no sé si lo llegan a ver, una, perdón, celeste, una amarilla, hay una pequeña diferencia de color, entonces tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4, 4 luces. Cada una está indicando para qué es, ¿sí? Acá, en la 1 es la vía proximal, queda ubicada en la aurícula derecha, ¿no? Acá, dentro de la aurícula derecha. Es para medir la presión venosa central. Yo ya lo había explicado cómo medir la presión venosa central, pero de otra forma, quizás no con un catéter de Swan-Ganz, sino de otra forma. Después la número 2, que está acá, es transmisor. El extremo permite la conexión a un monitor para el registro continuo. A 4 centímetros del final del catéter presenta un sensor de temperatura. El número 3, que es la vía distal, queda correctamente ubicado en la arteria pulmonar. Sirve para medir la presión arterial pulmonar. Y el 4, que es la vía del balón, o sea que se conecta al balón ese que se podía insuflar, ¿sí?, posibilita el enclavamiento y la medición de la presión capilar pulmonar. Se hincha únicamente con aire, nunca con líquidos, y una vez realizada la medición de la presión capilar pulmonar, tenemos que recordar que hay que desinsuflarlo para que vuelva a la normalidad y no produzca algún tipo de daño en el paciente. Bueno, el catéter de Swan-Ganz atraviesa las cavidades derechas y llega hasta alguna rama de la arteria pulmonar. De esta forma, permite que podamos monitorizar de forma constante las presiones que soporta la circulación pulmonar. Indicaciones. Está indicado para insuficiencia cardíaca congestiva, edema de pulmón, infarto agudo de miocardio complicado. Descripción del catéter. Es un catéter semirrígido, radioopaco, tiene una longitud de entre 40 y 110 centímetros, puede estar recubierto de material o sustancia
que va a reducir la trombogénesis, es decir, que esta sustancia va a evitar que se produzcan trombos. Está recubierto de esa forma, ¿sí? Aparte de ser un cuerpo extraño que ingresa al torrente sanguíneo, se podrían producir trombos, pero como tiene un recubrimiento que evitaría la trombogénesis, no se estaría produciendo. Y aparte evita también que se colonice de bacterias produciéndose lo que se llama biofilm. Luces. Bueno, acá tenemos las luces, tenemos la distal, la proximal, la neumática, la de termistor, fibra óptica, vía media y resistencia eléctrica. La distal, que es la que termina en la punta de catéter, la parte más distal, se utiliza para medir la presión de enclavamiento. Se infla el balón y llega a la arteria pulmonar. Después se tiene que desinflar, ¿no? Para que vuelva a la normalidad. Se insufla para que llegue a la arteria pulmonar y después se desinsufla. El proximal termina aproximadamente a 30 centímetros de la punta del catéter y se usa para inyectar el bolo térmico. Acuérdense, en esto yo lo había nombrado, se pasa una solución con una temperatura diferente, ¿no? Eso es lo que se llama el bolo térmico. Y aparte sirve también para medir la presión venosa central. Neumática es para el inflado del balón de baja presión, el cual se encuentra a unos 2 centímetros al final del catéter. Suele tener una jeringa de 1,5 centímetros incorporada. El termistor, ¿no? Esta es otra de las luces. A 4 centímetros del final, el catéter presenta un sensor de temperatura térmico, ¿no? De esa forma se puede evaluar el gasto cardíaco. En su extremo externo presenta una conexión que le permite adaptarse a un monitor. La fibra óptica es para medir de forma continua la saturación de oxígeno, pero en este caso la saturación venosa mixta, mediante espectrofotometría. Está todo conectado en realidad al monitor y va dando los distintos valores, ¿no? Vía media se abre a 14 centímetros de la punta del catéter para infusión de líquidos o para la introducción de algún electro o catéter temporal. Resistencia eléctrica de unos 10 centímetros de longitud a 15-25 centímetros de la punta, genera pulsos calóricos de baja intensidad, con lo que se puede calcular el gasto cardíaco. Utilidad, se utiliza para monitorizar la función cardiovascular en pacientes en estado crítico y poder ver si el tratamiento ha dado resultados óptimos. Puede evaluarse las funciones ventriculares, izquierda y derecha, y se puede hacer un diagnóstico diferencial de los edemas pulmonares cardiogénicos y no cardiogénicos. Continuamos con el tema de la utilidad, monitorización, se puede monitorizar la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar y la de enclavamiento, que es la de enclavamiento es esta, presión capilar pulmonar. Se puede medir el gasto cardíaco mediante la termodilución, ¿se acuerdan que pasábamos una jeringuita con una solución a temperatura distinta a la del cuerpo? Y ahí detectaba esa temperatura diferente y eso nos permitía tener una aproximación de lo que es el gasto cardíaco. Extracción o monitorización continua de la saturación oxígeno venosa mixta de la arteria pulmonar, cálculo de valores hemodinámicos avanzados a partir de presiones pulmonares y del gasto cardíaco. Más utilidades, ¿no? Medición de la temperatura central, extracción de muestras sanguíneas, administración de fármacos vasoactivos como inotrópicos, antiarrítmicos por una vía central, cuya ubicación se conoce de manera exacta. Indicaciones. Sospecha de complicaciones mecánicas de un infarto agudo de miocardio,
como comunicación interventricular, cuando hay una comunicación entre los dos ventrículos, una insuficiencia mitral, que es una válvula, por ruptura del músculo papilar o taponamiento pericárdico, shock cardiogénico o de otro origen, hipotensión con oliguria que no responde a fluidoterapia. Continuamos con las indicaciones: edema pulmonar sin respuesta al tratamiento, disfunción ventricular izquierda, valvulopatías graves, hipertensión pulmonar. Contraindicaciones: endocarditis derecha, la inserción del catéter de flotación puede causar desprendimiento de émbolos sépticos que luego irán hacia el pulmón. Alteraciones hemorrágicas como la trombocitopenia severa e inmunosupresión severa, porque es un cuerpo extraño, entonces puede producir hasta incluso sepsis. Cuidados previos a la colocación, bueno, tenemos 3 cuestiones a tener en cuenta, que es la preparación del paciente, la preparación del material y la preparación del personal sanitario. Preparación del paciente: antes de comenzar hay que informarle, ¿no? De una forma clara, práctica, al nivel de entendimiento del paciente. Tenemos que sacarle todas las dudas, preguntarle si entendió también el procedimiento, si entendió lo que se le va a realizar, por qué es importante que tenga un catéter, qué tipo de tratamiento se le va a hacer. Incluso hay que explicarle los riesgos y darle, sobre todo, generarle tranquilidad. Bien, ayudaremos al paciente a permanecer lo más confortable posible durante todo el procedimiento. La zona donde se va a realizar la punción tiene que hacerse una asepsia con yodo povidona, y se aísla con paños estériles, o una compresa fenestrada, ¿no? Se podría colocar también. Bien, preparación del material, material de reanimación cardiopulmonar y medicación de urgencia. O sea, todo lo que es el carro de paro, eso tenemos que tenerlo listo ante cualquier eventualidad, ¿sí? Mesa auxiliar con batas, paños, guantes estériles, gasas y compresas estériles, jeringas y agujas intramusculares, seda con aguja para piel y portaagujas, llave de 3 vías, bisturí, anestésico local, como lidocaína, que se utiliza para estos procedimientos. Bien, preparación del material, continuamos. La guía y el dilatador, catéter introductor con un manguito de plástico que mantiene estéril el catéter de Swan-Ganz propiamente dicho, y el monitor de gasto cardíaco para termodilución, con el cable de conexión. A este monitor se va a conectar el catéter de Swan-Ganz en alguno de sus extremos. Preparación del sistema, lo que es la monitorización. Bueno, necesitamos 2 sueros fisiológicos en envase flexible de 250 a 500 mililitros, heparinizados y con manguito de presión para fluidoterapia. Monitor que registre el electrocardiograma y las curvas de presión, con cable de conexión para poder conectarlo. Si no, no podríamos conectarlo. Preparación del personal sanitario. Para la preparación de esta técnica necesitamos por lo menos un médico y un enfermero, y bueno, acá dice un auxiliar de enfermería también. Pero bueno, podrían ser 2 enfermeros, un médico, ¿sí? Uno de los enfermeros haría como, si se llega a necesitar algún material, bueno, podría llegar a alejarse del lugar donde está el paciente para ir a buscar, o corroborar el funcionamiento de los monitores, de los elementos que pueda llegar a necesitar, ¿sí? El personal va a tener que tener gorro, máscara, o sea, barbijo, ¿no? Camisolín y guantes estériles. Competencias de enfermería durante la colocación del catéter: hay que vigilar el mantenimiento de la asepsia, que sea de forma adecuada,
ver todo lo que son monitores, como el electrocardiograma, la presión arterial, ver si se produce alguna arritmia, porque cuando va pasando el catéter por las distintas zonas hasta llegar a donde tiene que llegar, puede llegar a tocar alguna zona sensible y producir algún tipo de arritmia. Por eso tiene que estar observando todo el tiempo el enfermero que esté a cargo del procedimiento junto con el médico, ¿no? Y lo que es importante, estar con el paciente, tranquilizarlo, explicarle el procedimiento, ya lo habíamos dicho, que es todo lo que tiene que ver con el apoyo emocional. Utilización, medición de presiones. Cada vez que vayamos a tomar la presión de un catéter, tenemos que cerrar la llave de 3 vías del otro. Nunca pueden estar las vías proximal y distal en contacto simultáneo con la cápsula o transductor, ya que la diferencia de presión entre aurícula derecha y aurícula pulmonar haría que se produjera un reflujo de sangre. Interpretación de las presiones. Tenemos que interpretar, ¿no?, estas presiones. La presión de la aurícula derecha, la presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar y la presión capilar pulmonar, o también llamada de enclavamiento. Bueno, presión de la aurícula derecha, el valor normal es de 2 a 6 milímetros de mercurio, refleja la presión de llenado diastólico de la aurícula derecha, que es el equivalente a lo que es la PVC, ¿sí? Y a la presión ventricular derecha al final de la diástole. Al medir la PVC se determina el funcionamiento del ventrículo derecho. Su aumento indica insuficiencia del ventrículo derecho, insuficiencia del ventrículo izquierdo, sobrecarga de volumen o embolia gaseosa. Fíjense lo importante que es determinar ese valor, ¿no? Después revean, cuando vean la clase, que vean el PDF, las indicaciones del catéter de Swan-Ganz. Presión del ventrículo derecho, los valores normales es entre 15 y 25 milímetros de mercurio de sistólica y de 0 a 5 milímetros de mercurio de diastólica. El aumento de la presión del ventrículo derecho puede indicar insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca congestiva, hipoxemia o insuficiencia ventricular izquierda. Perdón que estoy con un poquito de tos, estoy con gripe. Presión en la arteria pulmonar, los valores normales son entre 15 y 30 milímetros de mercurio de sistólica, 8 y 15 milímetros de mercurio de diastólica, y 9 a 19 milímetros de mercurio de media. Valor de la presión venosa en los pulmones y la presión, valorar la presión venosa en los pulmones y la presión media de llenado de aurícula y ventrículo izquierdo. Refleja la función del ventrículo derecho. Presión en la arteria pulmonar. Presión capilar pulmonar o de enclavamiento, los valores normales van entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Nos da idea de efectividad del corazón izquierdo en cuanto a bomba. O sea, si el corazón izquierdo, el corazón izquierdo, la parte izquierda está funcionando adecuadamente, ¿no? Su aumento indica insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral y sobrecarga de líquidos. Su disminución indica reducción de la presión en ventrículo izquierdo al final de la diástole y del gasto cardíaco o hipovolemia. Utilización. Se utiliza para medir el gasto cardíaco y extracción de muestras de sangre venosa mixta. Medición del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, esto un poquito para que lo definamos, ¿no? Porque si no hablamos gasto cardíaco, gasto cardíaco, gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. La medición con el catéter de Swan-Ganz se fundamenta en el método de la termodilución. Se introduce por vía proximal suero salino o suero refrigerado, o sea, más frío de la temperatura normal del cuerpo, ¿sí? Este se mezcla con la sangre, que está más caliente, y continúa por el sistema circulatorio.
Bueno, un termistor que está situado en el extremo distal del catéter mide la temperatura de la sangre pulmonar antes y después de inyectar el suero. Y una computadora calcula el gasto cardíaco. De esa forma se conoce la temperatura, que es lo que nos indica de forma indirecta el gasto cardíaco. Ven acá dice, la computadora registra el cambio de la temperatura y calcula el volumen de sangre necesario para producir el cambio, obteniendo así el gasto cardíaco. Es un cálculo que lo hace directamente la computadora a partir de que nosotros inyectamos el suero salino refrigerado. Extracción de muestra de sangre mixta. Se extrae una muestra venosa y otra arterial para medición de la saturación de oxígeno. Si la diferencia entre ambas es superior al 30%, significa que hay una mayor extracción de sangre por parte de las células, porque el gasto cardíaco es insuficiente. Mantenimiento del catéter, que son principalmente lo que hablamos de cuidados de enfermería, intervenciones de enfermería, mejor dicho. Vigilar la morfología de las curvas de presión, eso lo vamos viendo en el monitor, cómo se van moviendo estas curvas. Recoger presiones pulmonares siempre al final de la aspiración. Mantener la permeabilidad del catéter y la línea para evitar obstrucciones y embolismo. Evitar la perfusión de soluciones hipertónicas y fármacos por el extremo distal para no lesionar la arteria pulmonar, ya que va en la arteria pulmonar y ahí no puede recibir fármacos directamente. Prevenir lesiones relacionadas con el inflado del balón. Si no lo desinsuflamos, puede producir una lesión a nivel arteria pulmonar. Bien, mantenimiento del catéter, cuidados de enfermería, continuamos. Hay que prevenir las infecciones del catéter, por eso tiene que ser todo con técnica estéril, guantes estériles y todos los elementos necesarios, ¿no? Por turno se registra la profundidad de inserción del catéter. La cápsula o transductor tiene que estar siempre a la altura de la línea media axilar. Vigilar la morfología de las curvas de presión. La variación puede deberse a cambios del estado del paciente y variación de la posición del catéter o del paciente, ¿sí? Por eso hay que estar vigilando constantemente las curvas. Puede haber algún desplazamiento del catéter, que esté tocando una zona que no tendría que estar tocando, y en ese desplazamiento se van a modificar las curvas, ¿sí? Y bueno, tanto hablamos de las curvas. Las curvas, bueno, acá están más o menos como se verían, ¿no? En la aurícula derecha, fíjense en que está como el catéter, ¿no? Está en la aurícula derecha, bueno, la curva se ve de esta forma, entre 0 y 10, ¿no? Milímetros de mercurio. Ya cuando sigue progresando el catéter de Swan-Ganz, que llega al ventrículo derecho, se vería de esta forma. Cuando está en la arteria pulmonar, se ve de esta forma. Y cuando está en la arteria pulmonar enclavada, es decir, que insuflamos el balón y va a esta parte, el balón, o llega al catéter, se vería de esta forma. Esto más o menos como para que tengan una idea de cómo se visualizan las curvas en el monitor. Bien, mantener la permeabilidad del catéter y la línea para evitar obstrucciones, ¿sí? La infusión de solución salina tiene que ser heparinizada, de esa forma evitamos que se formen coágulos. No extraer rutinariamente muestras de sangre de la vía de la arteria pulmonar. No administrar rutinariamente líquidos a través de la vía de la arteria pulmonar. Y prestar atención a que estén bien conectadas las distintas conexiones, ¿sí? Preferentemente se utilizan las de tipo Luer-Lock, que son como si fuera que se giran y hacen un clic, y ahí es como que quedan bien fijadas, ¿sí? Y no se corre riesgo de que por accidente se pueda llegar a salir. Y ahí es donde podría entrar aire, bueno, y producir alguna embolia gaseosa o alguna lesión, que es una complicación en realidad, ¿sí? Prevenir las lesiones relacionadas con el inflado del balón. Detener el inflado en cuanto aparezca posición de enclavamiento. O sea, insuflan el balón va progresando,
y cuando aparece la curva que habíamos visto en el monitor, bueno, ahí pueden detener el insuflado. Ya se hace la medición y enseguida se retira. Si se pierde o estropea la jeringa, nunca colocar otra mayor a 1 centímetro cúbico. Nunca dejar el globo inflado. Inflar siempre con aire, nunca con líquido. Puede ser irrecuperable e impedir el desinflado del balón. Si introducen líquido, puede ocurrir que después no puedan desinsuflar el balón, ¿sí? Y bueno, toda la complicación que eso implica. Prevenir las lesiones relacionadas con el inflado del balón, continuamos. Desinflar el balón, siempre al final la medición de las presiones. No realizar nunca lavado manual del sistema con el balón enclavado. La medición de la presión capilar pulmonar no debe durar más de 2 minutos. Vieron que yo les decía, esto se hace, se obtiene el resultado y enseguida se retira. Bueno, 2 minutos, no más de 2 minutos. Prevenir la infección del catéter. Hay que hacer de forma rigurosa, observar todo lo que es la asepsia, en los cambios de apósito, la manipulación del catéter, ¿sí? Se tiene que cambiar los apósitos según ahí dice protocolo, o mejor dicho, sería recomendaciones de la institución, ¿sí? Y si aparecen signos de flebitis o infección local, bueno, dar parte al médico y después se verá cómo se procede, ¿sí? El transductor, ¿no? Tiene que estar siempre a la altura de la línea media axilar y debe calibrarse al comenzar cada turno de trabajo y cada vez que sospechemos unos valores o curvas poco fiables, es lo que vamos viendo en el monitor, ¿sí? Esto quizás lo explico, no se entiende mucho porque son temas que hay que verlos muy en la práctica, ¿sí? Este curso es un curso teórico, en realidad, pero si requieren alguna explicación un poco más, yo puedo buscar algún videíto, algo que lo explique, quizás realizando el procedimiento, este mismo procedimiento. Pero tendría que tomarme el tiempo de buscarlo. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, retirar el catéter, ¿no? Consultar en la historia clínica del enfermo o del paciente la aparición de arritmias durante la introducción del catéter. Puede ser que cuando introducen el catéter haya presentado algún tipo de arritmia. Hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de retirarlo puede ocurrir otra vez. Hay que retirar el apósito y las suturas, cerrar los sistemas de lavado y comenzar a extraer el catéter lentamente. Se va vigilando a la vez que se va retirando el monitor cardíaco para ver si aparece algún tipo de arritmia. Ah, y el balón debe estar desinsuflado. Comprimir localmente, una vez retiramos, ¿no?, el catéter, dejamos una gasa comprimiendo, ¿no?, hasta que se corte la hemorragia. Hay que realizar el cultivo de punta de catéter, en el caso de que haya signos de infección, pero generalmente se hace, eso depende del protocolo institucional. Curar con un antiséptico y apósito estéril. Muchas gracias. Bueno, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que la puedan entender. Entiendo que es un tema muy más práctico que teórico, pero bueno, el curso está orientado eh, a la teoría. Hay cosas muy puntuales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que igual después que lean, o sea, vean la clase, lean el PDF y alguna duda que puedan llegar a plantearme, lo hablamos y bueno, y de ahí ya más o menos van a terminarlo de entender, ¿sí? Y quizás muchos no han tenido experiencia en este tipo de catéter. Yo la he tenido, pero hace muchos años atrás. Quizás incluso han cambiado algunas cosas, ¿sí? Pero bueno, cualquier duda nos estamos comunicando, ¿sí? Así que bueno, por ahora terminamos. Hoy es una clase grabada por el feriado del 25 de mayo y nos estamos viendo el próximo sábado. Hasta luego.